Buenos días y que Dios les bendiga a el segundo día de nuestro devocional. Hoy estaremos hablando sobre el capítulo 3 y 4 de Génesis, la caída del hombre y el pecado. Podríamos decir que este es el segundo momento más importante de la historia del ser humano, ya que el primero es la muerte de Jesucristo en la cruz por nosotros, pero si no hubiera sido por este momento, no hubiera sido necesario ni posible la muerte de Jesús. Así que tenemos que darle esta importancia cuando estudiamos la Biblia y cómo afecta la relación entre el hombre y Dios, ya que antes de este momento la Biblia describe el mundo, nuestra realidad, como algo bueno. Dice Génesis, donde teníamos de estudiar ayer, que Dios vio que era muy bueno. Y durante el periodo entre Génesis 1 y este momento ahora que vamos a estudiar el capítulo 3, donde el hombre y la mujer se alejan de Dios, pasa un periodo indeterminado, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasa, pero es un momento en el cual estamos bajo la gloria, la gracia y la presencia de Dios. Dice la Biblia que el hombre caminaba desnudo por el jardín del Edén y nada pasaba. Su mente estaba inocente, limpia, y cuando llega este momento que vamos a estudiar ahora, donde el hombre y la mujer pecan por primera vez, es el momento en el cual esa inocencia se rompe y entra entonces por medio del conocimiento del bien y del mal, lo que conocemos como el pecado. Muchas personas se preguntan si Dios lo sabe todo, ¿por qué permitió que esto pasara? Y es importante tenerlo en conciencia y en entendimiento del por qué. La razón que Dios permite que esto pase es porque de otra manera el ser humano no pudiera haber experimentado lo que conocemos como el libre albedrío, la decisión entre el bien y el mal. Así que sin más preámbulos, empezamos con Génesis 3 y Génesis 4. Génesis 3, la desobediencia del hombre. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora bien, justo aquí es donde empieza el conflicto entre Dios y la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque notemos primero que nada la respuesta que da Eva y después vamos a notar la astucia de la serpiente. La respuesta que le da Eva es que Dios le dijo que ni siquiera tocaren el fruto del árbol. Si retrocedemos al capítulo anterior, donde está Dios dándole las instrucciones a Adán, Dios le dice a Adán: no comas del árbol porque de cierto morirás. Aquí vemos en el versículo 3 del capítulo que Eva añade una cláusula adicional, ya que dice no comas ni la toques. Y esto nos da a entender que esto fue tal vez un tipo de exageración, el cual Adán le pudo haber dicho a Eva: mantente completamente alejado del árbol. ¿Es esto malo? No. El problema es que es eso justo lo que esa serpiente astuta usa para engañar a Eva. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí les tengo marcado la astucia de la serpiente. La astucia de la serpiente
no es simplemente hacernos caer en el pecado, pero es hacernos pensar que lo que estamos haciendo es bueno, es agradable, es bonito. De hecho, si analizamos todos los pecados que el ser humano puede cometer, ese es el patrón que lleva. Es algo que siento yo que puedo salir beneficiado. Lo queremos hacer, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo bien simple sobre esto. Es la comida. La comida más dañina es la comida más sabrosa que hay sobre el planeta. Y es la comida que entonces se nos presenta para que podamos nosotros caer en esta serie de tentaciones. Esto fue lo que hizo Satanás con el árbol del fruto. Primero que nada, mira qué bonito está. Oye, está delicioso, se ve jugoso. ¿Sabes qué? Si te lo comes vas a ser como Dios. Eva cayó en la trampa y lo vio agradable para comer. Y pensó en su mente, oye, sería bueno saber como Dios, ¿verdad? Ser como Dios. Y así fue que ella cae en este pecado, el cual nos aleja de la gloria y la gracia de Dios. Ahora bien, existe la pregunta de que si estamos bajo la maldición del pecado por causa de Eva o por causa de Adán. La respuesta a esta pregunta es que la maldición recae sobre la humanidad por causa de Adán, ya que fue a Adán a quien se le dio la orden directa. Eva cayó y pecó, pero Adán fue el que introdujo la maldición continua del pecado al hombre. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y si recordamos, la semana pasada hablábamos sobre esos últimos versículos del capítulo 2 donde habla de que ellos caminaban libremente, desnudos y no se avergonzaban. Pero sin embargo, en cuanto es introducido el pecado, en cuanto llega a este momento de conciencia al hombre y la mujer, lo primero que se dan de cuenta es que están desnudos. Versículo 8 continúa. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estos versículos nos dan una interpretación clara de la consecuencia del pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios. Mientras no pecamos, no tenemos necesidad de escondernos. Pero en cuanto pecamos, lo primero que hacemos es escondernos de la presencia de Dios. El pecado nos lleva a alejarnos de Dios. Nos lleva a buscar cómo cubrirnos, cómo esconder lo que hemos hecho. Y esto es lo que le pasa entonces a Adán en el momento que come el fruto, oye la voz de Dios y se esconde. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y notemos que este es el segundo problema dentro de la humanidad. El primero fue la desobediencia, pero el segundo es no aceptar la responsabilidad de los actos. Aquí Adán está negando su responsabilidad. No fue culpa mía, Dios, fue culpa de Eva. Eva, por su parte, hace lo mismo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ya la serpiente no tenía quien culpar, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás
todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolores darás a luz a los hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por su parte, a Adán le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que tomemos un segundo y medio para analizar las consecuencias que le caen sobre cada uno. La serpiente, el animal más astuto en el jardín, la que engaña a Eva y por consecuencia a Adán, Dios la maldice, te vas a arrastrar, va a haber enemistad, va a haber conflicto continuo, no vas a volver a tener la libertad de públicamente engañar, sino que va a haber esta serie de luchas entre el hombre y tu descendencia. Eva, la que se dejó engañar y la que compartió su engaño con el hombre, Dios le dice que va a causarle dolor, dolor físico por el parto, que era la función número uno de la mujer, dar a luz. Va a causarte dolor emocional, ya que no vas a tener la libertad de ser tú completamente igual al hombre, sino que el hombre ahora, por consecuencia del pecado, te dominará. Y recordemos, estas son las consecuencias del pecado. Significa eso. Cuando venimos a los pies de Cristo, aceptamos a Jesucristo, esta maldición es removida. Así que fuera de Cristo, estas son las consecuencias. Con Cristo se supone que estas cargas adicionales, consecuencias adicionales son eliminadas. Por tercero, al hombre la consecuencia es, tú eres el proveedor, te va a costar proveerle a tu familia. Maldita será la tierra por tu culpa. Y esa frase, maldita será la tierra por tu causa, no solamente está hablando de la tierra física donde se siembra y se ciega, sino que está hablando de la maldición que ahora viene a tomar parte de la realidad nuestra. Maldita será la tierra. Ahora la tierra está en este estado caído, en este estado lejos de Dios. Ya no estamos en el jardín del Edén, sino que ahora estamos en este mundo lleno de pecado. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y lo vistió. Aquí muchas personas argumentan que esta es la referencia al primer sacrificio por el pecado, ya que para poder hacer pieles tuvo que haber habido una muerte de un animal de quien tomaron estas pieles. Así que Dios trata de cubrir el pecado. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue sus manos y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos que el ser humano fue diseñado para vivir eternamente junto a Dios, pero al ser separado de Dios por el pecado, también perdemos la oportunidad de esa vida eterna. Es curioso porque
Cuando Dios le hace la advertencia a Adán, la advertencia es la siguiente: puedes comer de todos los árboles, excepto del árbol del bien y del mal, porque de cierto, el día que comas de él, morirás. El hombre y la mujer tomaron eso como literal. El día que comieran del árbol iban a morir. Pero sin embargo, lo que Dios se refería es precisamente lo que ocurre en este versículo, que se les fue quitada esa oportunidad de poder tener acceso al árbol de la vida. Este árbol regresará nuevamente cuando venga la segunda venida de Cristo, cuando en el Apocalipsis los cielos y la tierra sean reunidas y el árbol va a volver a aparecer. Y vamos a poder tener nuevamente la oportunidad de comer de ese árbol. Pero hasta ese entonces hemos convertido en seres mortales, seres que nos podemos llegar a morir. Y este es el resultado de la promesa o del castigo de Dios por el pecado de nuestra vida. Porque el pecado nos lleva siempre, siempre, siempre a la muerte. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Ahora entramos al capítulo 4, Caín y Abel. Estos dos capítulos, de cierta forma, van de la mano porque reflejan las consecuencias del pecado. Primero la caída de la gracia de Dios y la gloria de Dios, y luego las consecuencias del pecado. Esta es la historia de la segunda generación después de Adán y Eva. Y cuando estudiamos la condición humana, notamos que cada generación parece ser un poquito peor que la generación anterior, ¿verdad? En la generación de Adán y Eva simplemente hubo esta desobediencia, esta consecuencia del engaño, pero en la generación de Caín y Abel va un poco más allá. Y es donde ocurre el primer asesinato, la primera envidia, los primeros enojos entre hermanos, conflictos entre hermanos. Así que leamos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Aquí tenemos que notar una serie de eventos y consecuencias. A veces pensamos en la historia de Caín y Abel que Caín hizo algo malo y Abel lo hizo bien. Y hacemos esta comparación en el tipo de ofrenda que le agrada a Dios y el tipo de ofrenda que no le agrada a Dios. La historia de Caín y Abel va un poco más allá de simplemente lo que Dios quiere y de lo que no quiere, ya que nos enseña a cómo lidiar con el rechazo, con los pensamientos negativos. La palabra dice que el primero en traer ofrenda fue Caín. Abel simplemente observó la acción de su hermano mayor y la imitó. Caín trajo de los frutos de la tierra, Abel trajo de sus animales. No vamos a entrar en detalle del por qué a Dios le agradó una sí y otra no, sino que nos vamos a enfocar en la reacción que tiene Caín, ya que cuando se da de cuenta Caín que, oye, Dios, tienes preferencia con Abel, lo primero que hace es enojarse. Se ensañó Caín, empezó a interiormente pelear con su mente, oye, ¿por qué Abel sí y yo no? Y dice que le cambió el rostro. Fue un enojo tan visible que Dios estaba mirando las ofrendas y notó la actitud de Caín. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado?
y porque has decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta es la cláusula del pecado. Siempre tenemos la alternativa de escoger el bien y el mal. Esa es la consecuencia del árbol que comió Adán y Eva. No es simplemente el conocimiento, sino la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Aquí está diciendo Dios a Caín, tienes la opción frente de ti. Si hicieras el bien, gloria a Dios, Dios te va a exaltar, Dios te va a dar bendiciones, Dios te va a glorificar, pero si no hicieses el bien, la consecuencia es que el pecado, lo que nosotros llamamos la naturaleza pecaminosa, va a tener control sobre ti. Y es lo que pasa con el ser humano. El ser humano peca una vez y ese pecado lo lleva a un segundo pecado y a un tercer pecado. Y mientras más lejos nos ponemos de Dios, más fácil se nos hace pecar. Se enseñorea de nosotros, se apodera, al punto de que ya nosotros somos esclavos del pecado, como lo vamos a ver en un futuro cuando lleguemos a Romanos. Y todo empieza en esta cláusula. Si haces el bien, vas a ser bendecido. Si haces el mal, vas a ser atrapado y controlado por el pecado. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue tanto su enojo y fue tan poco su control que termina en el primer asesinato, matando a su hermano simplemente porque Dios le dijo, Abel, buen trabajo, y no le dijo lo mismo a su hermano Caín. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallare. Es curioso que cuando nosotros estamos frente al pecado, vemos la alternativa a la mano, ¿verdad? Buena o mala. Es solamente cuando tenemos la oportunidad de recapacitar que nos damos de cuenta que las consecuencias son muy duras para llevar. Caín no pensó en las consecuencias cuando mató a Abel, aun cuando Dios se la advirtió de antemano. Dios le dijo los versículos anteriores, si hace lo bueno vas a ser bendecido, si hace lo malo van a haber consecuencias. Estas son las consecuencias. La consecuencia es la separación, el alejamiento. Ya Caín no iba a poder tener esa relación con Dios. No solamente eso, que en el momento de recapacitar, Caín cayó en cuenta que lo que había hecho iba a causarle problemas mayores del que tenía en ese momento por causa de Abel, sino que ahora corría peligro su vida. El que me encuentre, oye Dios, como yo maté a mi hermano, alguien me va a matar. A veces nosotros cuando pecamos no nos damos de cuenta de las consecuencias hasta después que pecamos. De hecho, no sé si a alguien le ha pasado que
tiene este pequeño periodo de ceguera cuando estamos un poco alejados de Dios, en el cual lo que vemos es lo bonito del pecado. Pero en el instante que pecamos, es como si nos prendieran la luz y nos dijeran, ja, te engañé, estas son tus consecuencias. Esto es lo que le pasa a Caín. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Noz, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Vale la pena tomar una pequeña pausa para aclarar un punto muy importante. Hay muchas personas que cuestionan esta unión entre Caín y su mujer y dicen, si eran los primeros humanos en la tierra, ¿de dónde salió su mujer? La teoría predominante es que Adán y Eva tuvieron más hijos, no solamente Caín y Abel. Caín y Abel son mencionados y lo vamos a ver a través de la Biblia porque eran los varones. De hecho, en ese tiempo antiguo, la primogenitura o los derechos era pasado de varón a varón para que pudieran llevar y mantener la línea de sangre. Las mujeres raramente se contaba entre la genealogía. Así que es muy probable que junto con Abel y Caín, Adán y Eva ya hayan tenido otras hijas, las cuales alguna de ellas terminó yéndose con su hermano. Para nosotros esto es una abominación, pero entendamos que en ese proceso inicial de la creación y la multiplicación, esto fue algo aceptable. No es hasta que Dios da la ley en Levítico que esto se abole, pero por mientras tanto era algo común y aceptable. Versículo 18. Y a Enos le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de sus hermanos fue Jubal, el cual fue padre de todo lo que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de todas obras de bronce y de hierro. Y a su hermana Tubalcaín fue Maama. Y notamos ahora, esta es la descendencia de Caín. Y por el momento vamos a hablar de la descendencia de Caín porque es interesante el enfoque que nos da para hacernos entender un concepto muy importante. Luego de la caída del pecado, hubo un periodo en el cual está Caín y su descendencia expandiéndose a través de la tierra. De hecho, vamos a ver más adelante que estos son los que Dios llama los hijos del hombre, porque son los hijos que están alejados de Dios. Y crea múltiples ciudades la cual es muy difícil saber realmente su ubicación. Hay muchas personas que han intentado localizar el Edén y localizar estas ciudades, pero siendo que esto sucede antes del diluvio, en el diluvio todo es borrado, todo es arrasado. Es muy difícil saber con exactitud dónde quedaron estos lugares. Y esto es importante porque esto nos da a entender el progreso de la sociedad y de la humanidad desde el principio. La humanidad prosperaba, le iba bien. El pecado aumentaba y Dios crea el diluvio. Es como un botón de reset, comienzo de nuevo. Pero mientras tanto vemos que va progresando por la línea de Caín. Versículo 23. Y dijo Lamec a su mujer, este es uno de los descendientes de Caín, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matará por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vemos un poco de arrogancia aquí en Lamec, ¿verdad? Lamec estaba diciendo, yo soy aquí el mero mero. Si mi padre mi antepasado estaba maldito, yo voy a hacer el doble, 70 veces.
la cantidad de la maldición de Caín, yo la voy a llevar. Esto concluye los versículos de hoy. Espero que esto sea de edificación, que todos tengan un bello día, que Dios se glorifique nuevamente en sus vidas hoy y siempre. Que Dios les bendiga.